En este ejercicio entonces ya hay un poquito más de conceptos que recordar, que aplicar y vamos a hacer también un poco más de cálculos. El enunciado. Se ha encontrado que se ha investigado 75 puestos de salud en alguna región, en la sierra, en el año 98, 1998, y ahí está la tabla. De manera que nos piden calcular X4, que es la marca de clase. La marca de clase, recuerda que es el número que representa al intervalo, en este caso del intervalo cuarto, el cuarto intervalo. La marca de clase es el promedio aritmético de los dos límites del intervalo, del límite inferior y del límite superior, el promedio aritmético, es decir, la suma entre dos. ¿Qué más? Tenemos que sumar también la frecuencia absoluta del segundo intervalo, la frecuencia absoluta acumulada del sexto intervalo y la frecuencia relativa del quinto intervalo. Vamos numerando los intervalos para no confundirnos, puesto que tenemos que referirnos a varios de ellos. Tenemos 7 intervalos, 75 puestos, de manera que el tamaño de la población es de 75. Y fíjate, la marca de clase, te decía, es el promedio aritmético de un intervalo. Entonces, 30 es la mitad de un valor, del rango entre 20 y este número que va aquí. ¿Sí? Entonces, 30 está al centro. La diferencia entre 30 y 20 es de 10. Entonces, 10 unidades también separará a 30 del límite superior del que va a la derecha. Entonces, tendríamos hacia aquí 40, ¿verdad? Correcto, de esa manera 30 queda al centro. 20 más 40 es 60 entre 2, 30. Como te decía, la marca de clase es el promedio aritmético de ambos límites. Bien, entonces ya podríamos hallar todos los intervalos, los 7. ¿Cómo así? Porque 40 que está en el primer intervalo, con un intervalo abierto, aquí lo vemos, abierto, en el segundo intervalo se repite pero cerrado, es decir, en el primer intervalo no se considera el 40, pero sí en el segundo intervalo. De manera que, como nos estamos dando cuenta, el ancho de clase, es decir, la diferencia entre 20 y 40 es de 20 unidades. Entonces, el límite superior para el segundo intervalo será 60. Luego 60 también es parte del tercer intervalo. Y nuevamente, como el ancho de clase siempre es constante y en este caso es igual a 20, el rango va de 60 a 80. Repetimos nuevamente 80 en el cuarto intervalo y el límite superior va a ser de 100, 20 unidades. Repetimos el 100 en el quinto intervalo y el límite superior va a ser de 20 unidades más. Bajamos 120 y el límite superior va a ser de 140, ¿correcto? Y así hasta el último intervalo, 140 a 160 unidades. Bien, hemos hallado todos los intervalos. Vamos a ver. X sub 4 o X cuarto, la marca de clase del cuarto intervalo. Aquí está el cuarto intervalo. Aquí está. A ver, la mitad entre 40 y 60 es 50, ¿verdad? La mitad entre 60 y 80, 70. La mitad entre 80 y 100 es 90. Hemos hallado X4, la marca de clase del cuarto intervalo. Ahora calculemos la frecuencia absoluta del segundo intervalo. ¿Dónde está la frecuencia absoluta? Si aquí está n, eso quiere decir de que esta columna, el número de puestos, es la frecuencia absoluta, es la F minúscula. Entonces, vamos a ir calculando. El segundo intervalo, que es este, ¿cómo calculamos aquí? Todavía no podemos. Podemos calcularlo a partir de esta frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo así? La frecuencia relativa, que es 0.04, se calcula como la frecuencia absoluta, este valor del primer intervalo, ahí está, entre el total de datos, que es de 75. Entonces, la frecuencia absoluta, ¿cuánto va a ser? Ya no la vamos a hacer el cálculo, ya sabes que es 75 por 0.4, 0.04. Y eso da, a ver, 8 por 5, 20 por acá, 28, 300.
nos da 3 unidades, ¿sí? Entonces la frecuencia absoluta del primer intervalo es de 3. ¿Qué pasa con la frecuencia absoluta acumulada para el primer intervalo? También es 3, porque es acumulado. Es decir, hasta el primer intervalo, ¿cuántos datos van? 3. ¿Por qué es acumulado? Porque no hay un intervalo previo al primero. Entonces, el acumulado sería igual, 3. Ahora, si aquí es 12, la frecuencia absoluta acumulada hasta el segundo intervalo es 12, eso quiere decir que en el segundo intervalo hay 9 datos. ¿Bien? Por eso que la suma da 12. Acumulado hasta el segundo intervalo serían 12. Bien, entonces ya hemos calculado F2. Hace un momento calculamos X4 y acabamos de calcular F2, que es 9. La frecuencia absoluta acumulada ahora del sexto intervalo, es decir, aquí. Tenemos que calcular ese dato. Es fácil porque tenemos que ir sumando nada más. Hasta el tercer intervalo, ¿cuántos datos van? 3 más 9, 12, es decir, este de acá, más 15, serían 27 datos. 27 más 21 nos da 48. 48 más 12 nos da 60. Y 60 más 9 nos da 69. Acabamos de calcular también F6. Y ahora calculemos la frecuencia, perdón, la frecuencia relativa, pero para el quinto intervalo, H5. Vamos a calcular H5. Es decir, este dato de aquí vamos a calcular. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? La frecuencia absoluta, que en este caso es 12, aquí está, entre el número de datos. En este ejemplo, 75. ¿Cuánto da eso? ¿Cuál es el resultado de 12 entre 75? Eso es 0.16. ¿Correcto? Entonces ya tenemos todos los datos. Tenemos X4, que está aquí, que es 90. Hay que sumarle F2, que es la frecuencia absoluta del segundo intervalo, que es 9. Y también hay que sumarle la frecuencia absoluta acumulada del sexto intervalo, la de aquí, que es 69. Y también hay que sumarle la frecuencia relativa del quinto intervalo, que es 0,16 o 0.16. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuál es la respuesta? 168.16, es decir, la alternativa A. ¿Bien? Entonces, como ven, los ejercicios no son difíciles, siempre que recuerdes los conceptos, seas ordenado, pongas nombre a las columnas si no la tienen, recuerdes el concepto y los apliques. El resto es aritmética, que es sumar, multiplicar y o dividir. Bien, nuevamente, si te gustó el video, si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios. Voy a atender las consultas, pero sobre todo suscríbete al canal para que cuando vuelvas a subir algún video, YouTube mismo te notifique, ¿bien? Sin necesidad que yo tenga que estar avisándote. Hasta la próxima.